Vamos a empezar a grabar. Este, bien, la charla del día de hoy va a girar en torno a ese concepto. Es un concepto estético, se llama Shibumi. Es un concepto estético japonés. Es una de estas palabras que es difícil traducir, ¿no? En japonés hay muchas que son así de difíciles, digamos, porque encierran todo un concepto, digamos, en sí mismas, ¿no? En particular, bueno, seguramente han oído de komorebi, ¿no? Komorebi es una palabra en japonés que significa la luz del sol que se filtra entre las hojas de los árboles, ¿no? Es así, es todo un concepto en una sola palabra. Shibumi es por el estilo, es algo así como belleza con simplicidad, belleza muy simple, elegancia no sobrecargada, algo como eso, ¿no? Este, y bueno, ahorita vamos a ver el porqué del concepto, ¿no? Para ustedes programar es una labor de ingeniería o es una labor artesanal? Pregunto. No hay una opinión correcta, ¿eh? De entrada. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Profe, perdone, no escuché bien la pregunta. ¿Se trabó? ¿Qué dijo? Que si para ustedes programar es una labor de ingeniería o es una labor de artesanía, es una labor artesanal. Yo creo que de las dos. Ok, Porque para programar requieres, para empezar, pues conocimientos, por ejemplo, sobre estructuras de datos o sobre distintos procesos que finalmente hacen que un programa sea eficiente, pero artesanal porque no todo termina siendo técnico. A veces el programador tiene que ir más allá, es decir, imaginar o yo qué sé, crear cosas de tal forma que el programa funcione de una mejor forma o pueda tener un mayor alcance. ok, ok. Hay un libro muy, muy famoso, ¿no? La empezó a escribir en 1962 Donald Knuth. Se llama The Art of Computer Programming, ¿no? Es un libro famosísimo de computación. Lo hizo Donald Knuth, como ya dije hace ratito, que es por cierto también el autor de TeX, en el que está basado LaTeX. Eh, y bueno, los primeros 3 volúmenes aparecieron en 1968, y luego en los 70, 69, 73, ¿no? Y en el título lleva el concepto que quería reforzar Knuth, ¿no? The Art of Computer Programming, decía, digamos que la idea es decir que un arte, programar computadoras, ¿no? Por supuesto, estábamos en los 70, ¿no? Y en efecto, es una labor muy artesanal hacer software en ese entonces. De hecho, eso es lo que dio lugar después a toda una serie de cosas de las que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero es un debate interesante, ¿no? El de si es una labor artesanal o si es una labor de ingeniería. Eh, y bueno, de unos años para acá ha recuperado vigencia, digamos, a partir de que se escribieron algunos libros que hablan de software craftsmanship, ¿no? De la elaboración del software como labor artesanal. Y con base en eso, digamos, es que elaboramos o que elaboré este concepto o este conjunto de conceptos del que vamos a hablar hoy, ¿no? Este, ¿Dónde está? Aquí está. Mi abuelo, mi abuelo fue chofer particular en la década de los 30 en este país. Este, Fue chofer de algunas familias famosas, digamos, del país en ese entonces, ¿no? En particular del general Serrano, ¿no? Que era, pues, bueno, tuvo la osadía de lanzarse a las elecciones en contra de Álvaro Obregón, cosa que después hizo que perdiera la vida, pero bueno, este, el coche del general Serrano era un Packard, ¿no? Un Packard negro. Y mi abuelo lo recordaba así con, con especial cariño, digamos, ¿no? Para mi abuelo era una obra de arte ese automóvil, ¿no? Decía que tenía los interiores hechos de madera, de ébano, así súper pulidos y barnizados, bonito, y todo era una obra de arte ese coche, ¿no? Las vestiduras, por supuesto, de piel, la pintura inmaculada que había que tallar con una gamuza especial, cosas por el estilo, ¿no? Este, Hasta sus últimos días mi abuelo recordaba ese auto, ¿no? Como uno de los que más había disfrutado conducir, digamos. Este, pero bueno,
si ese automóvil se descomponía, también me decía mi abuelo, ¿no? Híjole, había que llevarlo al mecánico, ¿no? La pieza era desmontada, la pieza que estaba mal era desmontada, y se solicitaba la pieza, ¿no? A Estados Unidos. Después de algunas semanas que la pieza llegara al país, tenía que ser adecuada para poder montarla en el motor, ¿no? Hoy día, pues, ese es mi coche anterior, un Ford Focus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia entre esos dos vehículos, ¿no? Bueno, pues en efecto, si se descomponía mi coche, pues yo voy a la agencia, ¿no? Y la pieza se desmonta y tiene un número de parte, se va al catálogo, se toma esa parte y se monta, sin mayor preámbulo, ¿no? La diferencia es, las diferencias son un chorro, ¿no? La diferencia es que de haberse estrellado mi abuelo en el Packard a 60 kilómetros por hora, pues probablemente habría salido lesionado. A lo mejor no. El Packard con sus 12 cilindros consumía una cantidad enorme y desconocida seguramente de combustible y nunca sabremos cuántos gases nocivos emitía. La diferencia luego de 80 años, digamos, es que hay garantías, ¿no? En un coche de hoy, si me estrello 60 kilómetros por hora, seguro no voy a salir lesionado. Y además, bueno, hay un 20% de probabilidades de que eso ocurra, si el choque es lateral, por ejemplo, ¿no? Y pues yo sé que un litro de combustible rinde como 12 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y puedo conocer las emisiones del motor y puedo conocer un chorro de cosas, pues. Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es que entre un automóvil que estaba hecho casi artesanalmente y un automóvil de hoy día que es producto de un proceso de ingeniería, es que hay un chorro de garantías asociadas a ese proceso, ¿no? El hecho mismo de que el proceso exista le concede garantías al producto. Esa es la ventaja, ¿no? La ventaja de que un automóvil de hoy día sea un producto de un estricto y bien regulado proceso de ingeniería es que tenemos garantías acerca de su seguridad, de su consumo, de sus capacidades, de su desempeño, etcétera, ¿no? Y eso es bueno, por supuesto. Lo mismo, la intención es la misma, ¿no? Que con el surgimiento de la ingeniería de software. Donde se mencionó por primera vez el concepto de ingeniería de software fue en las conferencias que están ahí citadas, ¿no? Las conferencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de 1968 y 69, convocadas por el Comité Científico de la OTAN, porque resultó pues que el software o el panorama en el software era bastante terrible, digamos, ¿no? Por decirlo menos. Estábamos en medio de lo que se ha llamado la crisis del software. Mientras el hardware, que estaba pegado a la ley de Moore desde ese entonces, poseía un desempeño exponencialmente creciente, la situación con el software, esa segunda, pero igualmente importante e indispensable parte del binomio de un sistema de cómputo útil, era completamente contraria. Habían ocurrido incidentes desagradables terribles, ¿no? Como muestra, el 22 de julio de 1962, un cohete que transportaba la sonda Mariner tuvo que ser destruido en el aire haciendo uso del botón de Dopplerschmitt, ¿no? Porque perdió contacto con el centro de control y pues no sabían a dónde iba a ir esa nave. Igual y si podía caer en algún lugar poblado, entonces había que destruirla en el aire, ¿no? Entonces millones de dólares se perdieron porque pues había un error ahí, un error de software, por cierto, ¿no? Por cierto, un error de tipo de datos en el software. Entonces, ese es el panorama en la industria del software, digamos, ¿no? El software gastaba un exceso de tiempo para entregarse, un exceso de costo, por supuesto, porque había que seguirle pagando a las personas mientras estaban trabajando en él. Y además no había garantías, ¿no? El producto no poseía la calidad necesaria, no cumplía con las especificaciones, el código era difícil de mantener, de extender y de corregir. Así que, hijo, ese panorama no puede mantenerse así. Para aquellos de ustedes que llevan conmigo arquitectura de computadoras, también platicamos un poco acerca de esto y de, digamos, algunas de las causas tecnológicas que ocasionaban el problema, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ese era el panorama y había que hacer algo. Y lo que se les ocurrió es, por supuesto, pues digamos que si el problema es que no hay un proceso de ingeniería detrás,
ese que nos da garantías de las cosas, pues vamos a ponérselo, ¿no? Entonces, respuesta surgió, por supuesto, la ingeniería de software, ¿no? En esas conferencias de la OTAN. Lo primero que había que hacer es regular el proceso de manufactura del software. Hacerlo como el de cualquier otro producto de ingeniería. Así que lo primero que habría que hacer era modelarlo, ¿no? Y entonces surgió lo que ven hasta ahí en el slide, ¿no? El ciclo de vida del software como modelo para elaborar el software, ¿no? A decir la otra morra. Ay, oye. ¿Qué pasó? Alguien abrió su micrófono accidentalmente. ¿No? Pasar primero por la etapa de requisitos y análisis, como en todo producto de ingeniería, que es lo que siempre se hace, digamos, ¿no? Para verificar la factibilidad de las posibles soluciones. Luego pasar a la etapa de diseño. Luego pasar a la etapa de implementación, donde el diseño se lleva a cabo a final de cuentas. A lo mejor, por supuesto, en un modelo de pruebas. Después se prueba, por supuesto, ese modelo y se le somete a condiciones extremas de uso y demás, ¿no? Como las pistas de pruebas de los automóviles, por ejemplo. Y después se produce, ya, se hace el producto, ¿no? Y se produce en masa y se entrega, se distribuye y después pasa la etapa de mantenimiento donde justamente esas piezas que elaboramos y que son producto de un proceso de ingeniería, todas igualitas, todas exactamente iguales, todas con las mismas especificaciones, se distribuyen para poder darle mantenimiento a esa cosa que vendimos, ¿no? Eso es lo que siempre hacemos en un proceso de ingeniería, así que, pues, ¿por qué no hacemos eso mismo con el software? La idea es, yo establezco el procedimiento, ¿no? Para garantizar que el software tenga las mismas garantías que cualquier otro producto de ingeniería. Y entonces así surgió el ciclo de vida del software como un primer modelo, digamos, de qué es lo que había que hacer para producir software. Y es una copia, digamos, exacta pues, de todos los procesos de ingeniería en general. Esa primera aproximación no salió muy bien porque se dieron cuenta después que cuando uno elabora software, en algún momento se da cuenta de que hay cosas que faltaron en una etapa previa y hay que regresarse a ella. Así que en un segundo intento le pusieron los retornos, que son las flechas azules que están ahí en ese proceso, ¿no? en ese diagrama, para poder regresar a las etapas previas donde hubo algún hueco que se nos coló y entonces no podemos llevar a cabo, no podemos continuar con el proceso tal y como estaba establecido. Ese ya es un primer cambio que no todos los procesos de ingeniería aceptan, digamos, ¿no? Y que, pues, bueno, habría que meditar acerca de, entonces de la naturaleza del software que lo hace diferente a otros procesos de ingeniería, ¿no? A otros productos de ingeniería. Entonces, bueno, por supuesto, este es un primer intento, ¿no? O son un par de primeros intentos y, por supuesto, pues, la idea detrás de eso es que tengamos o establecer claramente cuáles deben ser los pasos del proceso de elaboración del software, lo que debe hacerse en cada uno de ellos para obtener al final un producto de calidad, confiable y elaborado en tiempo y forma, ¿no? Sin embargo, por supuesto, el modelo pues, resultó muy poco útil en la vida diaria, aún con la adecuación de los retornos, ¿no? Y tratar de aplicarlo resultaba, salvo en el caso de los programas más simples, en la imposición de una metodología tan artificial que en los hechos no se utilizaba realmente, ¿no? Acababa siendo pues, bastante inútil, digamos. Ya nos había forzado a pensar en las cosas, eso está bien, pero no era como dice la diapositiva, no era un modelo que si lo sigo, indefectiblemente llego a un producto de calidad, ¿no? Entonces no cumple con lo que uno esperaba de ese modelo. Y entonces, por supuesto, surgieron muchos modelos. Surgieron, ya sea para tratar de modelar lo que realmente se hace o para tratar de establecer lo que debería de hacerse, pero surgieron entonces varios modelos, ¿no? Hoy en día hay muchos, algunos más o menos exitosos en cuanto a los resultados que arroja su aplicación, pero no hay ninguno que pueda decirse que es el mejor, ¿no? O que pueda aplicarse siempre a pie juntillas y que nos lleve indefectiblemente, como decía yo, a un producto de calidad, ¿no? Es un pequeño problema. El chiste es que, a final de cuentas, seguir el camino no nos lleva al lugar donde queremos, no siempre, no necesariamente, ¿no? No hay una metodología tal que de aplicarla a pie juntillas, como decía yo, nos lleve a obtener un producto de más calidad. Depende de otras cosas, ¿no? La ingeniería no necesariamente produce calidad, ya sabemos, ¿no? Lo que sí es que no necesariamente produce calidad, pero sí tiene garantías acerca de la calidad, ¿no? Lo que ocurre realmente es que la aplicación de un proceso de ingeniería y la elaboración de un producto hace que ese producto tenga propiedades garantizables.
A lo mejor no es extremadamente durable o no es extremadamente fuerte, pero tiene una durabilidad y una fortaleza mínimas garantizables, ¿no? A través del proceso, y probablemente con cotas superiores bien establecidas además, ¿no? Ese es el chiste, que haya garantías de las cosas. La buena calidad y la ingeniería no están indefectiblemente enlazadas, pues, ¿no? Solo que contribuye, por supuesto, la una a la otra. Las garantías de calidad y la ingeniería, sí lo están, ¿no? Las garantías de calidad y la ingeniería sí están enlazadas, digamos. Para poder asegurar el nivel de calidad de un producto es necesario que se tenga detrás de él un respaldo, el respaldo de un proceso medible, reproducible y confiable, ¿no? Por supuesto. Ese es el chiste. Entonces, es cierto que programar es una labor puramente ingenieril. Hasta, así que, ¿cuál podríamos decir que es la verdadera naturaleza de la actividad de programar? No es infrecuente escuchar que la programación se aprende programando, ¿no? Eso es, siempre nos lo han dicho. Eso es cierto, y además es una de las características esenciales de las labores artesanales, ¿no? Y no es la única de ellas que la programación comparte con la carpintería o con la herrería, ¿no? En efecto, por supuesto que se aprende a hacer haciendo, ¿no? Esa es una característica de las labores artesanales. En efecto, poco se puede avanzar en la labor de programación si no se practica asiduamente, ¿no? Si no estamos practicando permanentemente programando, no podemos progresar muy rápido, que digamos. Si regresamos a un programa hecho por nosotros mismos hace algunos años, cuando empezamos a programar, nos vamos a dar cuenta de lo que hemos aprendido, seguramente, ¿no? Nos parece un poco mal hecho, un poco desordenado, a lo mejor hasta sucio, ¿no? En algún sentido. Luego, otra cosa es que también se aprende viendo lo que un experto hace. Es otra característica de las labores artesanales. Todos los que programamos hemos aprendido leyendo el código escrito por alguno de nuestros gurús, ¿no? Les copiamos recetas, les copiamos expresiones, técnicas, algoritmos, cosas así, ¿no? Siempre que encontramos algo chido, luego tendemos a reproducirlo, ¿no? En efecto, aprendemos mucho leyendo el código que otros hacen. También existen situaciones frecuentes en las que el artesano debe, sin mayores consideraciones metodológicas, sin que tenga el respaldo de un conjunto de conocimientos y de libros atrás, hacer algo guiado solo por su intuición o por un cierto tipo de juicio estético, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que terminamos una rutina, un método, una función, no sé, y cambiamos su código hasta que nos parece bonito, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que aquella función que nos parecía fea es justo la que tiene el error del programa, ¿no? Sí, sí, eso es algo frecuente, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Sí. Permanentemente, ¿verdad? Con frecuencia. Luego está, ¿no? El ensamble que se muestra ahí en la diapositiva es un ensamble de cola de pato, se dice en español. En inglés es dovetail. Y se considera como una muestra de la experiencia y de la buena calidad en un trabajo de un carpintero en general, ¿no? Nadie lo ve. Está ahí escondido en el lateral del cajón, nadie lo ve. Está en esos detalles mínimos que nadie percibe a simple vista, está la calidad, ¿no? La calidad vertida de un cuate que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sabe hacerlo muy bien. Esa calidad está normalmente oculta en los detalles del cajón que nadie está viendo y también en los programas que hacemos, ¿no? A veces no es evidente de ver, por supuesto, de ver la firma de una función o de un método, no es evidente la calidad que está dentro del método que estamos diseñando, por ejemplo, ¿no? Es una muestra del cuidado que pone el artesano, digamos, en lo que está elaborando, ¿no? Y bueno, además, por supuesto, pues solo un experto artesano logra la perfección, ¿no? Este es digamos, el punto focal de la calidad verdadera, el que un artesano experto sepa traducir su habilidad y su conocimiento formal y empírico, ambos, ¿no? De su disciplina en pequeños detalles que lo transforman, que transforman la obra en algo útil, en algo perdurable, en algo confiable, en algo elegante, ¿no? Como quisiéramos que fueran nuestros programas.
este, cuando ingresé a la Facultad de Ciencias, yo entré como físico en el 87. Y muy rápidamente aprendí algo muy útil. Cuando nos dejaron una tarea así que consistía en obtener la expresión analítica, digamos, de la fuerza que actuaba sobre, o la magnitud del campo que se producía por, o el periodo de tiempo que transcurre entre, no sé, ¿no? Cosas así. Y como resultado tenía una larga expresión algebraica así de esas terribles, desagradable de leer y de interpretar. Sabía que estaba mal. La verdadera respuesta tenía que ser más simple, la más simétrica, la más bonita, podríamos decir, ¿no? Puse ahí el ejemplo de un nautilus, que es un molusco, ¿no? Que ha estado en la Tierra 500 millones de años, ¿no? Y no ha cambiado, porque su diseño es eficiente, está perfectamente adaptado a su medida, es elegante, es simple, es bonito, ¿no? O sea, uno lo ve y es agradable a la vista. La forma de su concha obedece una ecuación bastante interesante, ¿no? La espiral logarítmica. Algo similar ocurre los objetos hechos por el hombre, ¿no? Bueno, por los seres humanos. Casi siempre los más útiles, los que mejor cumplen su cometido, son los que no requieren mayor cambio y son los más bonitos, ¿no? Los más funcionales, los más sencillos, ¿no? Entonces, sirve como una cierta guía para hacer bien lo que estamos haciendo, ¿no? El que las cosas estén bonitas, ¿no? Por eso es que esta charla gira en torno a consideraciones estéticas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista artesanal, no de ingeniería, ¿qué es un buen programa? ¿Qué características debe poseer un buen programa? Voy a enunciar algunas que consideramos que son buenas, ¿no? Las vi por primera vez en un libro de pintura japonesa, y después me di cuenta de que el autor de ese libro estaba retomando lo que otro autor había dicho antes, ¿no? En este otro. Así que, digamos, basándome en eso, es que hice lo siguiente. Hay algunas palabras, como decía yo, en japonés, que son difíciles de traducir. Así que en algunos momentos, durante la preparación de esto, digamos, me echó la mano un exalumno mío, que ahora es líder de desarrollo en Amazon, y que además sabe japonés muy bien, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que voy a explicar aquí se las debemos al Mix. El Mix es el apodo de Miguel Hernández, ¿no? Bien, una primera propiedad. Fukinsei, es la característica de la imperfección, la simetría o lo no acabado, ¿no? Eso significa Fukinsei. Es algo que no está terminado todavía, ¿no? En efecto, los grandes programas, los programas útiles, los que usamos todo el tiempo, ¿no? Suelen no estar acabados. Constantemente se renuevan, se liberan nuevas versiones, nunca son perfectos. Si le preguntamos al autor, no, todavía falta alguna cosa, ¿no? Seguramente. Siempre se perfeccionan. Generaciones de programadores pasan por ellos. Por ejemplo, Linux, el kernel de Linux, Emacs, el compilador de C de GNU, ¿no? O sea, podemos nombrar muchos, ¿no? La Mona Lisa, que está ahí en la diapositiva, es una pintura que Leonardo da Vinci nunca dio por terminada. La cargó toda su vida, siempre la llevaba con él, porque sentía que todavía le faltaba algo, ¿no? Es una pieza que casi todos consideramos que es una pieza muy bella, ¿no? Del arte universal, y pues él nunca la consideró que ya estuviera terminada, pues, ¿no? Es algo así. Eh, Luego, otra característica. Pues que sea austero, simple, ¿no? Kanso, eso significa, es austeridad, es simplicidad, es ser muy parco, ¿no? Un buen programa no desperdicia recursos, en efecto, ¿no? Es austero, tanto como sea posible. En su uso de memoria, en su uso de disco, en su uso de procesador, nada en él es superfluo, no hay código superfluo ahí, no hay código innecesario, tiene solo el código necesario, solo las estructuras de datos indispensables. Cuando obtenemos una primera versión funcional del programa, procedemos siempre a quitar el código que ya no sirve, ¿no? Minimizamos las funciones, las simplificamos todavía más. El mejor código no se obtiene agregando, sino quitando cosas normalmente. ¿No es así? Kanso es eso, es la máxima efectividad con un mínimo de recursos, ¿no?
Entonces, bueno, es otro concepto que convendría adoptar, ¿no? En el caso de la elaboración del software. Coco, significa atemperamiento, significa que conforme pasa el tiempo vas ganando dignidad, vas adquiriendo una cierta pátina de tiempo que te concede algo de orgullo, digamos, ¿no? Lo que está fotografiado ahí es un descorchador que usamos en la familia, ¿no? Y está súper viejito, ¿no? Y no le queremos quitar, no lo queremos ni pulir para que siga pareciendo viejito, así está chido, ¿no? Y ha ganado respetabilidad a lo largo del tiempo, sigue sirviendo igual de bien que servía hace muchos años, ¿no? No hay para qué arreglarle nada, ¿no? Un buen programa debe ser fácil de adecuar a nuevas circunstancias, se va adaptando con el tiempo, no pierde utilidad, ¿no? Gana respetabilidad como el viejo Emacs o como AWK o como el compilador de C o como Genio Plot, no sé, un chorro de LaTeX, no sé, un chorro de programas que usamos, ¿no? Pues bueno, un buen programa, un buen diseño se mantiene ahí por mucho tiempo y va ganando dignidad con el tiempo, ¿no? Cada nueva versión se le añaden funcionalidades y cosas por el estilo que lo hacen más útil, ¿no? Luego, bueno, Shizen es algo así como que te sale solito, ¿no? Eh, lo mencionan a veces los maestros Zen respecto a aquellas personas que hacen algo que es complicado de hacer, pero cuando los ves parece fácil de hacer, ¿no? En el mundo de la escalada en roca, así decíamos de Alex Honnold, ¿no? Que uno lo ve escalar y dice, ah, pues, parece muy fácil, y es un 5, 10, 15, ¿no? Así, está terrible eso, no lo escala nadie, ¿no? Pero bueno, es naturalidad, sin pretensiones, sin adornos. El código expresa con naturalidad aquello para lo que existe, ¿no? Al leer un buen programa se comprende el proceso que lleva a cabo el programa, expresa el algoritmo que implementa de manera natural, sin rodeos inútiles, ni exageraciones rimbombantes, sin adornos tontos, digamos, ¿no? Esa mesa que está ahí es una mesa, no pretende ser nada más, logra ser una mesa perfecta sin requerir de ningún adorno adicional, ¿no? No programamos soluciones rebuscadas, no exageramos. Si el problema se resuelve con un programa breve Shell Script, no hacemos un programa en Java con 5 clases, ¿no? Por ejemplo, cosas como esa. Y pues en los programas mismos que hacemos también, pues no añadimos cosas inútiles que no sirven, ¿no? En las interfaces con el usuario no añadimos cosas que no sirven para nada también, ¿no? Que distraen la atención o que pueden dar lugar a confusiones. No, no, no. Somos muy straightforward, ¿no? En lo que hacemos. Bueno, Yugen es algo así como algo que esconde una cierta complejidad y la oculta muy bien, ¿no? Es una sutil complejidad que está oculta por la simplicidad. Como cuando uno ve una katana, ¿no? El proceso de elaboración es sumamente complicado, ¿no? Hay que doblar el acero muchas, muchas veces. Y ese proceso, que para el ojo inexperto, digamos, solamente consiste en martillar, doblar, enfriar, etcétera, ¿no? Realmente lo que hace es transformar el acero en dos tipos o más diferentes de acero, ¿no? El que está, en el filo, que es sumamente duro, tiene muy alto contenido de carbono, y el que tiene menos carbono, que está en la costilla, ¿no? En el lomo de la espada. Y de hecho esa diferencia de tensiones es la que hace que la espada se curve solita. Nadie la curvó a propósito, ¿no? Y además genera un conjunto de dibujos en el acero de la espada, ¿no? Que son muestra de la complejidad del proceso de elaboración y que no se ven, ¿no? Toda esa complejidad está oculta por una hoja simple de acero, ¿no? Un buen programa se ve simple. Sus abstracciones ocultan la complejidad que logramos romper con esas abstracciones, por supuesto, ¿no? Mediante la encapsulación ocultamos la complejidad. Y en cada nivel de abstracción es igualmente simple el programa. En cada uno se han cuidado los detalles y se esconde la complejidad de ese nivel de abstracción detrás de una interfaz muy simple, ¿no? Yugen es eso, es como profundidad envuelta en el misterio, ¿no? de una cosa que se ve muy sencilla. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Alguna anotación? ¿Algún comentario?
Jeje. Al final les voy a pedir opinión, por supuesto, porque esto no se puede ir así. Datsusoku es desapego, es libertad, ¿no? Es algo así como no atenerse a lo convencional, como salirse del molde, tener libertad absoluta. Y en efecto, cuando hacemos un programa que está constituido de módulos bien hechos, esos módulos no están hechos específicamente para funcionar con ese programa, ¿no? En principio uno lo que quisiera es poder reutilizarlos. En principio uno lo que quisiera es que fueran soluciones bastante generales que pudiéramos reusar en otro lugar. Así que en efecto, dan un todo funcional las cosas, sirven para algo en particular, pero son suficientemente generales como para reutilizarlas en otros lugares. Como las navajas del ejército suizo que tienen componentes, digamos, que podemos encontrar en diferentes modelos, ¿no? La misma cosa. Porque son soluciones generales que uno puede reutilizar en diferentes contextos, ¿no? No están atados indisolublemente al programa las cosas que hacemos. Cuando trabajan juntos lo hacen como una unidad homogénea, eso sí. Pero el diseño del programa, en el diseño del programa se procuró obtener la mejor solución acorde al contexto, sin hacer uso de recursos subóptimos solo por el hecho de que estaban disponibles, ¿no? El programa es una obra original, una solución creativa. Normalmente así lo hacemos, pues son cosas bastante creativas. Eh, es una solución creativa, nuestros programas deberían ser una solución creativa hecha de muchas pequeñas soluciones independientes que se conjugan para hacer algo, ¿no? Y se conjugan bien, pero podemos reusar de otra manera en otro contexto, ¿no? Eso es como algo que deberíamos reforzar en el software que hacemos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos en un momento crítico, necesitamos anotar algo, tomamos una pluma y no sirve, ¿no? Demonios. Y pasa frecuentemente, ¿no? Pero un lápiz siempre tiene solución, ¿no? Un lápiz es confiable. O sea, igual hasta con el diente le sacas la uña, le sacas la punta y escribes con él, ¿no? Un buen programa ha sido probado, es confiable. Siyaku significa tranquilidad. Está chistoso porque es la tranquilidad que te proporciona el objeto, ¿no? Es que es confiable, es que te puedes recargar en él, puedes estar seguro de que va a servir, puedes confiarle tu tranquilidad a esa entidad que sirve para lo que está hecho, ¿no? Que si la tratas de usar, va a funcionar y va a funcionar bien, ¿no? Eso es el Yaku. Entonces, bueno, en efecto, pues, como un viejo lápiz, ¿no? Nuestros programas bien hechos son esos en los que pues, puedes confiar. Está bien hecho, va a funcionar seguro, ¿no? No le va a pasar nada malo. Si realmente no funciona es porque algo no está bien en su contexto y demás, ¿no? Y te va a avisar y todo está perfecto, ¿no? Todo está chido. Puedes confiar en él, puedes estar tranquilo de usarlo, ¿no? Ese es el concepto que, eh, que quería resaltar, digamos, en esta transparencia. Bueno, entonces, lo realmente cierto es, claro, como decían ustedes mismos hace ratito, la programación es una combinación de esas cosas, ¿no? Nos han enseñado y ahorita ustedes ya tienen detrás de ustedes todo un chorro de conceptos involucrados en la programación, de lo que debe de hacerse y de lo que no. Algunos otros los vamos a ver en este curso. El chiste es que tienen un bagaje ingenieril, digamos, un bagaje técnico atrás de ustedes importante, ¿no? Y lo van a usar. Y va a ser casi innato para ustedes, ¿no? Y eso va a beneficiar lo que ustedes hacen. Pero otra parte de lo que ustedes hacen es porque ustedes lo están haciendo, es una labor artesanal, pues, ¿no? Y por lo que ustedes van a poder leer y aprender de otros y por lo que ustedes van a tener de experiencia haciendo las cosas, ¿no? Y, digamos, siguiendo su guía de qué está bonito y qué no en el código que están haciendo, de qué está chido, qué no está chido, qué hay que tirar a la basura, qué hay que rehacer, qué hay que reacomodar, etcétera, ¿no? Esa intuición que van ustedes a ir adquiriendo conforme la experiencia las vaya guiando, digamos, van a ser cosas útiles.
el potencial de la programación como labor de cuidadosa experiencia, digamos, de cuidadosa artesanía, se libera a nivel personal. Y cuando trabajamos con otros programadores en un equipo, necesitamos, por supuesto, de toda la técnica de ingeniería que está detrás de la ingeniería de software, ¿no? De manejo de equipos y del proceso de ingeniería de software y cosas por el estilo. Así que ambas cosas necesitamos. Digamos que a nivel micro es la artesanía o la labor artesanal la que prevalece. Cuando estás tú sentado enfrente de tu teclado y están ustedes dos solos enfrentados a el problema de la complejidad que necesitan romper, tienen que hacerlo como una labor artesanal, ¿no? Por supuesto, con un sustento teórico también, ¿no? De estructuras de datos y cosas por el estilo que ustedes ya saben. Y cuando están en un equipo de desarrollo, pues a nivel macro necesitan de la colaboración de los demás y necesitan regulación en esa colaboración y necesitan pues, del proceso de ingeniería que está detrás de esa regulación, ¿no? Es como una combinación afortunada de esas cosas, un buen programa, ¿no? Y pues es todo. Así que ahora les toca a ustedes. Necesito que me den retroalimentación acerca de esto que les acabo de decir. Porque me interesa también saber cómo lo ven ustedes desde su experiencia, desde su óptica, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo he trabajado bastante de forma artesanal hasta el momento en mis programas para buscar, pues buscando prácticamente la mayor parte de las herramientas que puede llegar a necesitar para un proyecto. Y pues bueno, para mí sí resulta muy artesanal. Todavía la programación no, no es ingeniería hasta el momento, sino meramente artesanal. Pero sí considero que la parte de ingeniería también es importante pues, para hacer de la programación algo todavía incluso más artesanal. Obviamente también apoyando, como dice usted, desde un punto más macro, hacer mejores programas que sean confiables y eficientes para el usuario. Pues creo que eso es todo de mi parte. Órale, gracias. Gracias, Armando. ¿Los demás cómo lo ven? Ah, iPhone. ¿Quién es iPhone? ¿Quién es el nombre de pila de iPhone? iPhone dice, tiene sentido. Me gusta verlo con este enfoque del artesano, pero sin olvidar la importancia de los fundamentos. Sí, está en efecto, ¿no? Es la importancia de los fundamentos y de todo el bagaje teórico y técnico que ya nos ha regalado la ingeniería de software a lo largo de estos años, ¿no? De las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer, de las cosas, de las construcciones abstractas como los patrones de diseño, o como el buen diseño orientado a objetos y cómo hacerle para hacer el diseño orientado a objetos y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que no podemos olvidar, no debemos olvidar, por supuesto, y que forman parte de este bagaje ingenieril que se le construyó a la programación para robustecerla y para que pudiera dar garantías, ¿no? Pero, pero por supuesto que no se ha logrado que eso sea lo único que se necesita para tener garantías, ¿no? Se necesita de todas maneras de que los programadores tomen decisiones inteligentes, heurísticas, cuando están programando, ¿no? Y eso solo se logra siendo buenos artesanos, digamos, del software, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué más? ¿Qué opinan? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que en ese sentido sí tenemos como esta parte, la parte ingenieril obviamente donde tomamos los fundamentos para las buenas prácticas al programar y no despilfarrar recursos como si no hubiera un mañana.
Pero en la parte del artesano, creo que también, por ejemplo, cuando estamos colaborando en equipo o simplemente cuando estamos nosotros pues trabajando, gran parte de lo que se plasma como artesano, digo, un artesano generalmente deja su huella, Ujú. por ejemplo, lo que nos decía sobre la cola de pato, pero nosotros dejamos plasmado como nuestra manera de pensar de alguna forma, Ujú. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo me imagino las multiplicaciones siempre como la suma de este número varias veces y entonces al momento de programar lo veo y digo, ah, esto es como tal y como yo lo pensaba, pero ahora lo puedo modificar y ver cómo se puede hacer más compacto todavía, ¿no? Y Ah, como si estuviera recíprocamente enviando mis mensajes hacia mi programa y mi programa dándome una retroalimentación de cómo es que estoy pensando. ajá. Ves en tu programa un reflejo de tu propia manera de pensar, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Me ha tocado convivir con programadores que tienen muchos años en la industria, más de 10, pero que carecen de fundamentos y se les nota a la hora de resolver problemas abstractos. Son muy buenos implementando, pero carecen de bases para poder crear argumentos más complejos para problemas abstractos, sean algorítmicos, de diseño de producto, de tecnología, etcétera, ¿no? Un poco como les conté de mi jefe cuando estaba trabajando como subcontratado por Banamex, ¿no? Haciendo prototipo de cajeros automáticos, estábamos haciendo en ese entonces, era 1990, 90, y estábamos haciendo unos prototipos de cajeros automáticos. Nos contrataron a mí y a otro cuate de la Facultad de Ciencias porque sabíamos programar en ensamblador para las máquinas que iban a utilizar para los prototipos de cajero, que eran unas IBM PS225, ¿no? Este, Entonces teníamos que hacer cosas, teníamos que programar, digamos, el prototipo de cajero automático en esas computadoras, utilizando programación en ensamblador, esencialmente en ensamblador. Y nuestro jefe, el jefe del proyecto, era un cuate egresado del TEC de Monterrey, le decíamos el cocuyito playero. este, y bueno, él tenía, les decía yo, creo que ya les conté a ustedes, tenía la extraña cualidad de que no importaba el problema que tuviéramos, él encontraba un algoritmo exponencial para resolverlo, ¿no? Entonces le faltaba ese background teórico que a nosotros en ciencias nos dan mucho, ¿no? Y nos dan muy bien. Este, pero no solo eso, sino también el de ingeniería de software, digamos, ¿no? El de la coordinación del equipo de trabajo, eso sí se le daba más o menos bien, pues, ¿no? Este, y la metodología de diseño y la metodología de desarrollo, etcétera, ¿no? Que son cosas que también se necesitan, ¿no? Yo pienso que dice David, yo pienso que es fundamental conocer los conceptos, pero sí creo que programar sigue siendo artesanal, ya que cada quien le da su propio a los programas. Le da, bueno, lo suyo propio, digamos, o le da su propia, su propia huella, como decía, su propio toque, perfecto, ok, a los programas. Sí, en efecto, ¿no? Este, y sí, y se nota, ¿no? Además, o sea, no es lo mismo leer un programa en C de una persona X a leer un programa en C de la persona Y, ¿no? Son diferentes. A lo mejor hasta programan lo mismo, pero los ves y tienen como una huella distintiva, así de que no, sí, son diferentes. Por eso, justo por eso, los ayudantes luego, por supuesto que se dan cuenta de que ustedes han cometido plagio a veces, ¿no? Porque, pues, no, hasta no corresponde, ¿no? Tienen como enfoques diferentes, ¿no? Lo que están haciendo. Dime un programa si te diré quién eres. Ah, sí, eso es eso es un buen adagio, ¿no? Este, un maestro decía, dime en qué programa si te diré quién eres, ¿no? Se estaba apedreando un poco a los que programábamos a bajo nivel en ese entonces, pero bueno, ¿no? Que nos estaba criticando por no ser tan abstractos como en el lenguaje que estábamos programando en ese entonces, que era ADA, ¿no? Pero bueno, sí, dime cómo programas y te diré quién eres, en efecto, ¿no? Este, hay algunos que somos así como un poco llaneros, ¿no? Y otros que son más funcionales y entonces tratan de llevar esa programación funcional a la imperativa y les queda, bueno, no sé, ¿no? Tiene como cierto estilo, un cierto sabor de cosas ahí. Sí, en efecto, ¿no? Más comentarios, algo más que quieran decir. Dice Axel, en general, cualquier arte tiene un aspecto técnico, la corriente o el estilo que sea. Aunque si bien el arte tiene un fuerte carácter interpretativo, es necesario seguir ciertas pautas o estándares para diferenciar el buen arte, digamos, ¿no?
En ese sentido, programar no es muy diferente, en efecto, ¿verdad? Ujú. Sí, por supuesto, cualquier pintor lleva años, bueno, cualquier pintor no, pero cualquier pintor bueno lleva años haciendo dibujos en carbón y haciendo cochinadas con el óleo, ¿no? Hasta que logra hacer algo respetable, digamos, ¿no? En su disciplina, en su arte, ¿no? Y en su corriente, además. A mí me gusta mucho esa parte creativa de resolver problemas con software en abstracto, dice Diego Jardón. Ahí es donde yo vivo más, en ese lado artesanal de la creación de software. Ah, ok. Eh, la parte creativa de resolver problemas con software en abstracto. Ok. Pero cuando se aprenden las reglas, también se aprende a romperlas bien, claro, ¿no? Como Picasso o como, o como los artesanos muy buenos que hacen muebles y cosas así que acaban haciendo algo completamente diferente que no tiene nada que ver con el concepto típico que uno tenía ya encuadrado de algo y que hacen un librero que se ve así, wow, ¿no? Y es un librero y es funcional, pero no se parece a un librero que yo había visto antes, ¿no? Tiene el sello personal de ese cuate y es producto de años de aprendizaje y de desaprendizaje de lo que hicieron. Está muy chido, sí. Sí, en efecto. Estoy de acuerdo con Axel. Sí, también luego hemos visto, bueno, yo en particular he visto, como he leído programas, digamos, de bajo nivel, he visto cuates que hacen lo que uno consideraría cochinadas en C y cosas así para hacer device drivers, cosas que tienen que ver con manejo de memoria y de adaptadores de red, que tú dices, guácala, o sea, bueno, guácala entre comillas, no sé, dices, wow, le salió bien y funciona. Y si yo le enseño esto a un profe de estructuras de datos o de alguien muy formal, me va a meter la madre, porque esto está, digamos que es como violatorio de muchas cosas, ¿no? Pero entiendo por qué lo hizo, ¿no? O sea, no le quedaba de otra, tenía que hacerlo así y lo hizo de la mejor manera posible, ¿no? Y vale la pena, por supuesto, sí. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, pues espero que esta charla haya sido divertida porque, pues, bueno, sí, me divertí mucho haciéndola y platicando con el Mix al respecto, ¿no? Que es el que, en buena medida, el que me estaba junto a evidencias y detalles de algunas de las cosas, ¿no? De las que estábamos platicando cuando se me ocurrieron estas ideas. Si no tienen preguntas y demás, el, nos vemos el jueves. El miércoles, me citaron una junta justo a la hora de clase. Entonces, voy a cambiar con Jimena el jueves por el miércoles. Y entonces yo daré clase el jueves, Jimena el miércoles. No, si no tienen preguntas y demás, entonces nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Bye. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bye, profe. Bye.